arqueología de software, por llamarlo de alguna forma. En esta nueva exploración al pasado, vamos a viajar imaginariamente al año 1975, hace mucho tiempo atrás. Para la época, por lo menos, yo tenía, creo que ni un año, pero andaba alrededor de cumplir un año. Y esta famosa foto en la que se ve a Ken Thompson sentado, tipeando en ese teletipo, y a Dennis Ritchie a su lado, estaban ejecutando. La foto es de alrededor del año 72, ¿no? Estaban desarrollando el sistema operativo Unix. Por eso la idea para hoy es correr la versión 6 del sistema operativo Unix de los Bell Labs de AT&T emulando el hardware original, que eran estas enormes computadoras de DEC Digital Equipment modelo PDP-11, ¿no? He visto una de estas en el Museo de la Informática de Buenos Aires corriendo algunos de estos módulos junto con un teletipo. Resulta algo bastante impactante, ¿no? Así que bueno, ¿cómo es que podemos emular hoy esta computadora antiquísima? Bueno, para ello vamos a usar un software que se llama SIMH. Fue escrito por Robert Sapnick. Le llevó un tiempo. Actualmente es un proyecto de código abierto, y si ustedes se fijan, todo lo que hice en Debian es simplemente haber instalado el paquete SIMH, ¿no? SIMH emula muchísimas arquitecturas de computadoras del pasado, ¿no? Su autor, Sapnick, fue empleado de la compañía DEC y se propuso escribir este emulador para poder seguir, digamos, cuando ese hardware ya dejó definitivamente de existir. El emulador permite seguir corriendo software, que fue escrito para aquellos hardwares, ¿no? SIMH corre eventualmente en cualquier arquitectura moderna, ¿no? Y esta es una lista de todas las computadoras antiguas que puede ejecutar, ¿no? Entre ellas la Altair 8800, que fue casi, digamos, la primera computadora que los hobbyistas se podían comprar para tener en sus casas, muy rudimentaria, por supuesto. Y estas grandes computadoras de PDP, de DEC, PDP-10, PDP-11. La primera versión de Unix de 1969 corrió en una de estas, en una PDP-7, ¿no? Nosotros vamos a correr hoy la quinta versión de Unix, que es, como decíamos, del año 1975, ¿no? Las dos primeras ediciones estaban escritas fundamentalmente en Assembler, ¿no? A partir de la cuarta, como dice aquí este documento, el sistema fue reescrito al lenguaje C, que fue el lenguaje que fue obra mayoritariamente de Dennis Ritchie, ¿no? Vamos a iniciar esta PDP-11 y que bootee Unix, y vamos a encontrarnos con muchos parecidos a un sistema derivado de Unix actual como es Linux, y muchas otras diferencias. Vamos a ver cómo es, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo reproducir esto? Bueno, en los links que vamos a dejar al video hay una documentación que es sumamente precisa, que es esta que estamos viendo aquí, que, fíjense, contiene un
paso a paso detalladísimo de lo que hay que hacer para instalarlo. Se encuentran los links a la copia de las cintas a los medios de instalación de Unix originales. Como les decía antes, aparentemente las primeras versiones, no sé por qué en esta lista no aparece una quinta, quizás no la hubo, habría que chequearlo, pero creo que recién están disponibles o todavía están tanto las primeras como las segundas se han perdido, ¿no? Entonces, como decía, aquí en este documento están los links a los medios de instalación y se incluye un paso a paso, como está aquí, de los archivos que hay que crear para la configuración de SIM-H, ¿no? En este archivo inicial, para empezar la instalación, vamos a decirle a SIM-H que vamos a correr una PDP 11/40, ¿no? Le vamos a decir cuál es el path a la cinta de instalación, y estos son los discos rígidos virtuales que se van a utilizar, ¿sí? Además de otra serie de oscuras configuraciones, ¿no? Se puede seguir este paso a paso y se puede reproducir absolutamente esto, ¿no? Fíjense que una vez que booteamos inicialmente, va a haber que crear los dispositivos, ¿no? Y otra cosa que es de alguna forma opcional, si uno quiere hacer, pero que en este documento están detallados también paso a paso, es cómo recompilar el kernel para que podamos tener distintas TTIs, distintas terminales, para que podamos usar terminales aquí emuladas vía Telnet, pero eran como terminales físicas, ¿no? Como estas terminales, como estos teletipos de acá, conectados directamente a un puerto serie de la máquina, ¿no? Nosotros recompilamos el kernel siguiendo exactamente los mismos pasos que dice aquí, ¿no? No lo voy a incluir en el video porque van a ver que como ven aquí hay que utilizar el editor de texto ed, porque claro, en aquella época Unix ni siquiera tenía Vim, ¿no? Fíjense que esta versión, la sexta edición de Linux, fue la primera edición en conocerse más allá de los laboratorios de Bell en AT&T. Esta fue la primera versión que llegó a la Universidad de Berkeley, y a partir de esta versión en Berkeley van a empezar a extender el sistema. ¿Ven? Como dice aquí, la primera distribución de BSD se basó en esta sexta edición de Unix de 1975, ¿no? Entonces, si queremos tener varias terminales conectadas en simultáneo, recordemos que el gran diferencial del sistema operativo en aquella época era que era un sistema multiusuario, es decir, que podían correrse muchos procesos al mismo tiempo y que varios usuarios físicos podían usar a Unix como su entorno de desarrollo. Vamos entonces a iniciar. Voy a sacar esto al fondo con la PDP. Vamos a bootear la PDP 11 para empezar a ver cuáles eran las similitudes y las diferencias respecto de un Unix actual o de un Linux actual. Aquí tenemos que indicar cuál es el kernel que queremos bootear, y fíjense que ahí ya tenemos un mensaje de bienvenida al sistema. La Western Electric era una compañía que formaba parte de AT&T, que era
la compañía de construir el hardware telefónico de la época, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que ya estamos logueados como root y acá tenemos el file system del sistema. Una de las principales características de Unix novedosa en aquel momento, y uno la puede decir, bueno, respecto del sistema de archivo de Windows, sigue siendo novedosa y potente la idea de tener un sistema de archivos jerárquico, es decir, un sistema de archivos con forma de árbol en donde todo parte de un directorio raíz o root, ¿no? Fíjense que los dos archivos que en el directorio raíz no son directorios son dos archivos del kernel. Este era el original y este el que recompilamos. Fíjense el tamaño del kernel, 30 kilobytes. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el directorio etc, ¿no? Y una nota acerca de cuál es el shell de comandos que estamos utilizando. Fíjense que el shell quizá más digamos, si bien con bastantes años, pero conocido por todos, es Bash. Bash deriva su nombre, Bash fue desarrollado por el proyecto GNU, liderado por Richard Stallman. Y Bash es un acrónimo, son las siglas de Born Again Shell. ¿Por qué? Porque el shell de Bash original, ¿no?, lo desarrolló un desarrollador llamado Steve Byrne en los laboratorios de Bell Telephone Labs, ¿no? Pero en el año 75 no existía todavía. Entonces el shell que corre esta versión 6 de Unix es el shell original que había escrito Ken Thompson, ¿no? Veamos, por ejemplo, vamos a una cuestión interesante es que si alguien quiere correr para habituarse al shell de Thompson en un equipo actual, puede ir a este proyecto, ¿sí?, de un desarrollador que se llama Jeffrey Neitzel, que adaptó el código fuente original de Thompson para que lo podamos compilar y ejecutar en un Linux o en un BSD actual, ¿no? Por ejemplo, yo aquí lo tengo instalado en mi máquina, fíjense, ahí está, ¿no? Y si lo invoco, me voy a encontrar con una interfaz de comandos parecida a la que tenemos en el Unix original. Fíjense esta particularidad. Vuelvo a la BP11 y fíjense que no existía el comando cd, se llamaba, bueno, lo voy a escribir bien, chdir. Este es el directorio etc. Vamos a ver el archivo de usuarios del sistema. Fíjense, yo aquí me creé un usuario para mí, pero fíjense que por defecto venía el usuario también de su autor original, ¿no?, de Ken Thompson. Entonces vamos a editar el archivo para crear un nuevo usuario. Tampoco existía el editor V, que fue desarrollado años después por Bill Joy en Berkeley para BSD, ¿no es cierto? Entonces había que arreglárselas con el editor Ed, ¿no?, que muchas de sus opciones quizá les parezcan familiares a los que estén habituados a trabajar con sed. Fíjense, ahí vemos todo el archivo. Ed es un editor orientado a líneas.
Entonces vamos a ver en qué línea vamos a agregar una nueva y vamos a decirle que cree un usuario llamado Toto sin password, que su user ID sea el 8, que su group ID sea el 1, y que su directorio home sea user Toto. Me confundí acá, voy a tener que ver si vamos a guardar los cambios. No es fácil, era más difícil salir de Ed que de Vim. Vamos a ver si podemos corregir todas esas macanas. Bueno, cada vez que digito algo errado, no lo puedo... no llegué a guardar los cambios. Bueno, vamos a editarlo de vuelta. etc password. Estamos en la última. Agreguemos Toto sin contraseña. Bien, ahí grabamos los cambios. Vamos a salir, verifiquemos. Ahí fue agregado y vamos a agregarle una contraseña. Fíjense que la seguridad en aquella época no era una cosa demasiado preocupante. Si le pasáramos el comando como hay que hacerlo hoy en día, interactivamente no nos pide que entremos la password, ¿no? Tenemos que pasárselo así, ¿no? Pensemos que lo que estamos viendo aquí se veía escrito línea por línea en esos teletipos que hacían un ruido infernal, ¿no? Y por último, tenemos que crear el directorio home del usuario, que como ustedes están viendo, no existía aún el directorio home en esta estructura, en esta estructura jerárquica. Los usuarios en general se ponían bajo el directorio /usr, ¿no? Ahí estaba, como ven, el directorio tmp también, ¿no? Y algo interesante, si lo encuentro, fíjense, vamos a hacer en el directorio source, nos vamos a encontrar con todo el código fuente del sistema. En esa época, esa cinta de instalación se distribuía con todo el código fuente del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver el código fuente de la herramienta grep, ahí lo tenemos, el código original de grep de los años 70, ¿no? Pero cualquiera puede estudiarlo, ¿no? Ahora en breve vamos a tratar de hacer un hola mundo en C y compilarlo en este UX, ¿no? Pero una de las principales novedades que incluyó, bueno, vamos a, por ejemplo, vamos a conectar otro usuario. Creo que era 1106 el puerto, sí, y vamos a conectarnos como el usuario Toto y vamos a abrir otra
conectarnos como Retux. Bien, si hacemos un who, ahí veremos que los 3 usuarios están conectados al sistema, ¿no? Algo interesante que esta versión 6 ya incluía era lo que todos conocemos actualmente, ¿no? Pero que son los pipes y las redirecciones. Por ejemplo, fíjense, ahí dirigimos la salida estándar del ES a el archivo raíz.txt. Cada vez que me equivoco no lo puedo corregir porque no me toma el backspace correctamente, ¿no? También incluía algo que era en la época una novedad importante, ¿no? Que son los pipes, ¿no? Herramientas para filtrar y para dirigir la salida de una herramienta a otra. Fíjense, era algo que hoy nos parece sumamente simple, ¿no? Bueno, pero que en la época dos a la cuarta, calculame 2 a la cuarta con un pipe, ¿no? Sin duda era una herramienta muy poderosa, ¿no? Por ejemplo, probemos a hacer esto. Me equivoqué. Y vamos a poner una lista de cosas, de palabras al azar desordenadas. Gnocchi, ravioli, ¿no? Salimos y tenemos nuestro archivo con un typo pero desordenado, ¿no es cierto? Y existía ya una herramienta como sort para ordenarlo alfabéticamente, ¿no? Herramientas simples pero con las que se podían unir para formar herramientas más complejas, ¿no? Por ejemplo, a ver si podemos hacer esto. A ver. Toto. Con esto debiéramos haberle enviado el mensaje huyamos, estamos perdidos al usuario Toto, que teóricamente, dice acá, está conectado en el sistema. ¿Ven? Y acá le dice que recibió un mensaje, huyamos, estamos perdidos, ¿no? También Toto le podía escribir un mail, una especie de mail, que esto se lo va a enviar a Retux, ¿no? Fíjense, si vamos a la consola de Retux, consultamos el mail,
ahí tenemos el mensaje de Toto que dice que se está preparando para la huida, ¿no? Por supuesto, esto se puede redireccionar de distintas formas. Podría escribir un archivo de texto con ed o con cat de esta forma. No tenemos ñ, ¿no? Esto es anterior a UTF-8 también. Estoy encendiendo el fuego para un asadito. ¿Sí? Entonces podríamos mandarle de vuelta el mensaje a Retux. Perdón. A Retux el mensaje contenido en mail.txt. Veamos si Retux lo recibió. Ahí recibió el mail de Toto, ¿no? Se supone que esto, por ser un sistema multiusuario, hoy es algo medio difícil de conseguir, pero se supone que había un grupo de desarrolladores en simultáneo trabajando en el sistema, ¿no? Había otras de las utilidades que aún hoy están en casi cualquier sistema derivado de Unix, como Calendar, ¿no? Ahí le pedimos el calendario de el mes en curso, noviembre de 2020, ¿no? Fijémonos la fecha del sistema, está seteada en 1975, porque esto es un viaje al pasado, ¿no? Bueno, veamos un poquito cómo es que se podía desarrollar en aquella época. Digamos, hay que hacerse la idea de que ese código fuente del sistema, aquellos desarrolladores lo escribieron con este editor de texto súper rudimentario que era ed, ¿no? Y viendo línea por línea en el teletipo, ¿no es cierto? Yo no sé si me quedó abierto en algún lado, quizá en el usuario root. Fíjense, ahí dale con cd chdir. Si editamos el código fuente de grep, nos va a decir que tiene 4500 caracteres, 4550 y pico de bytes, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decirle que queremos ver las primeras 10 líneas. Imprímime las primeras 10 líneas del programa, ¿no? Esto era lo que hacía el teletipo, imprimir 10 líneas del programa, ¿no? Vamos a salir. Y bueno, vamos a volver al usuario Retux y vamos a tratar de escribir un pequeño programa básico en C, ¿no? Veamos. Vamos a escribir la función main. Esto de vuelta es anterior a muchos estándares, con lo cual no nos especifica que main tendría que devolver algún valor, ¿no? Ni siquiera estamos obligados a ponerle void. Y vamos a hacer un ciclo for, que no puedo en esta versión de C declarar en la misma línea del for, tengo que declararlo en la línea anterior, que sea menor que 10 y
simplemente va a imprimir hey. Con esto terminaríamos la función main. 83 caracteres, vamos a salir y veamos el código. Ok, ahí tendríamos el código fuente de ese programa de pruebas. También esto es anterior a las librerías de C estándar, a otros agregados que se le hicieron a C, ¿no? Por lo cual no tuve que importar la stdio, por ejemplo, porque no existía aún, ¿no? Si quería hacer un scanf, bueno, así con esta versión de C todavía no se podía hacer, ¿no? Fueron agregados que se le hicieron después, ¿no? Veamos si compila esto. Y me está diciendo que hay algo mal. En la línea 4. Veamos. La línea actual es... Vamos a ir a la línea 4. ¿Qué le estoy errando? Es un simple printf. A ver si de esta forma, usando comillas dobles, bien, a ver ahora, bueno, ahí compiló, no podía usar comillas simples en el printf, y fíjense que aquí tengo el binario de ese archivo, ¿no? Podríamos cambiar el nombre por defecto que nos da esto no por corregir. Vamos a probar a ejecutarlo y ahí tenemos nuestro ciclo de for corriendo. Pero para la época el sistema venía con todas las herramientas necesarias para el desarrollo. Digamos, este era un entorno pensado para ser un entorno de desarrollo, ¿no? Voy a borrar algunos habría que ver. Lo que podemos hacer es tratar de escribir un pequeño shell, un pequeño script de vuelta con ed, que vamos a ver para ver cuáles son las diferencias del shell tan básico de aquella época con un shell más actual, ¿no? Vamos a ponerle a esto
fíjense, el shell no tenía funciones en aquel momento. Eso fue algo que se le agregó al Bourne Shell mucho tiempo, bastantes años después, ¿no? Pero lo que va a hacer este scriptcito es recibir un parámetro y crear un archivo vacío, algo parecido a lo que haría el comando touch, que tampoco existía en esta época, ¿no? Entonces vamos a ver si el archivo existe. Fíjense que goto es una sentencia que le dice anda a donde está la etiqueta end o a donde está la etiqueta continue, ¿no? Entonces hay que crear esas etiquetas. Este script lo probé hace un ratito, no es que lo estoy escribiendo ahora al vuelo, porque este shell es bastante diferente y bastante raro, ¿no? Vamos a ponerle que el archivo fue creado. Cuando crea el archivo, que salte la ejecución a end, ¿sí? Esta etiqueta va a servir para si el usuario no provee el camino, el path al archivo que tiene que crearse. Y vamos a ponerle que salga con 1. Y finalmente la etiqueta end vamos a ver cómo nos quedó este archivo. En principio no se lo ve mal. Vamos a ver si es ejecutable. Otro tema es que esto es de 1975, pero ahí estaban el mismo sistema de permisos basados en Octal en aquel momento, ¿no? Entonces vamos a decirle que puede ser 774 para touché. Bueno, y vamos a ver cómo se comporta. Si le digo que me escriba, otra cosa interesante es que fíjense que tampoco existían algo así. Bueno, no existían las variables de entorno. Fíjense que se imprimen como literal, ¿no? Creo que algo parecido se podía hacer. A ver si esto funciona. No, tampoco, no, era complicado el sistema. No existían variables de entorno. Entonces probemos ejecutar touché y le decimos que pruebe crear en el mismo directorio un archivo test.xt. Bueno, tenemos varios errores. Test igual fue creado. Vamos a borrarlo y vamos a editar el código de touché. Vamos a imprimirlo del principio al fin. Bueno, hay algo que yo probé, me parece, en el Thompson Shell, pero en un Linux actual, que no se comporta de la misma forma aquí.
por ejemplo, vamos a la línea 1, que es esta, y en la línea anterior vamos a insertar un eco pesos 1. Me parece que no lo hizo. Vamos a insertar eco pesos 1. Ahí está. ¿Sí? Ok. Creo que sí, el pesos 1 lo recibe bien, da error el if. A ver, si el archivo existe, interesante. Si el archivo existe, va a end. Vamos a hacer un último intento para no quedarnos acá colgados. Vamos a la línea 2. Y esta línea 2 la vamos a borrar. Bien. Veamos cómo quedó ahora. Si el archivo existe, tendría que saltar, no hacer nada más que salir, ¿no? Veamos. Test.txt me está diciendo que hay una etiqueta que no encuentra todavía. Perdón. La etiqueta existe, que yo no recuerdo. Bueno, vamos a ver un último intento. A ver la página actual. La página anterior es esta. Vamos a decir end sin espacio. Qué difícil que era editar con esto.
borrar algunas líneas. Ok, vamos a hacer un último intento. Pero el archivo test existe. Ok, ahí funcionó. Si el archivo existe, directamente no hace nada. Probemos borrar test.txt y nuevamente touché test.txt. El archivo test.txt nos dice que fue creado, a ver, ahí está, con 1 byte, correcto. Bueno, finalmente dimos en la tecla, pero uno puede ver lo dificultoso, lo difícil que era editar con el editor Ed, que podemos seguir usando hoy en día en cualquier Linux actual, pero no creo que nadie quiera sufrir tanto, porque si vi resulta difícil para salir, bueno, con Ed ni les cuento, ¿no? Pero bueno, esto fue una primera exploración de lo que era el Unix versión 6 de aquella época, ¿no? Como ustedes ven, fíjense, además de herramientas de desarrollo, están los viejos conocidos como word count, ¿no? La utilidad para contar líneas y caracteres, ¿no? Son todas herramientas que vienen de aquella época, ¿no? Alguna que quería, fíjense, ya existía el comando find, interesante, nunca lo usé, pero supongo que no debe ser igual a las versiones que uso actualmente, ¿no? ¿Cómo buscaría? A ver, suficientes argumentos. ¿Cómo? Tendríamos que fijarnos en la página, en el manual de las utilidades, que fíjense aquí en la misma documentación están, a ver cómo se usaba find name, claro, con name en vez de ename, que es una versión más nueva del GNU Find, ¿no? A ver, perdón, pero parece que estoy cometiendo un error, no le estoy diciendo dónde empezar la búsqueda. No, tampoco. Ah, pero de vuelta le di iname. Qué pascual. Ah, y ahí tendría que aparecer, pero no aparece. Bueno, ok. Pero bueno, volvamos un poquito a las fuentes.
Esto era Unix versión 6, mucho antes de que existiera Bash, de que existieran muchas otras herramientas, ¿no? Pero el lenguaje C, el código fuente del sistema, escrito por estos señores, ya estaba ahí. Bueno, cualquiera de estos días continuamos con otra exploración, algún software que haya hecho historia. Nos vemos, hasta pronto.